de confianza, de estabilidad jurídica, de inversión y por tanto de creación de trabajo. Entonces, no porque la Constitución actual tenga su origen en el gobierno de Fujimori, he de condenarla en todo. Hay otros aspectos que sí creo que pueden mejorarse y hemos propugnado modificaciones como por ejemplo la restitución del sistema bicameral, que es infinitamente superior al sistema unicameral que hoy en día nos rige, pero nos podríamos pasar la noche en torno a eso y ya me están haciendo señas de que pasaron mis 2 minutos. Ahora el turno del amigo Iberico. Yo pienso que hemos atravesado una serie de etapas desde que cayó el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Hubo un primer congreso en el que me tocó participar, que duró 1 año, nos autodisolvimos, luego hubo el siguiente parlamento, 2001-2006, que fue una etapa muy difícil, donde estábamos reconstruyendo prácticamente el sistema democrático, y yo juzgué que en ese momento no era conveniente entrar a un tema que podía más bien generar mayor inestabilidad, como era una nueva constitución. Creo que en estos 5 años se ha consolidado afortunadamente el sistema democrático y me parece que ahora sí podría ser un buen momento para propiciar una nueva constitución, porque creo yo que hay una cuestión moral, ¿no? Por los orígenes de la constitución anterior, no basta la subrogación de la firma de Fujimori, que fue algo que se aprobó. Si hay las condiciones democráticas, si hay las condiciones de estabilidad, pues vayamos adelante. Pero lo que estoy de acuerdo con nuestro amigo Bedoya es que eso no significa pues que demos un salto hacia el pasado. Más bien, hagamos una constitución para el futuro. Una repregunta muy precisa de don Héctor Vargas. Sí, mi amigo Javier me ha invitado a esta pregunta, ¿no? Y él denosta de la Constitución del 79. No. Y señala que no es posible volver a ella. Yo no me he referido a esta, a volver o no volver, me refiero al acatamiento de esto. Bueno, pero refiriéndonos al tema, quiero recordarle que en la Constitución de 1979 no figura ninguno de los 6 postulados importantes que fueron propuestas por el Partido Aprista. Yo fui constituyente junto con su ilustre padre, el doctor Bedoya. Y precisamente por qué no fueron admitidos los 6 propuestas apristas que no figuran en la Constitución de 79. ¿Cuáles? El Congreso Económico Nacional no figura. Menos mal. El Senado Funcional tampoco. El problema del cooperativismo como entidad rectora democrática en la vida privada, etcétera, etcétera, y otros más. ¿Por qué no figuraron? Porque precisamente no es verdad que el Partido Aprista tuvo mayoría, sino minoría en la constituyente. 37 votos frente a 100. De los 100, la mayoría la constituía la permanente alianza entre el FOSEP y el Partido Popular Cristiano. Precisamente durante mucho tiempo y con todo derecho, los ilustres dirigentes del Partido Popular Cristiano se han enorgullecido de que la Constitución del 79 tiene el sello fundamental del Partido Popular Cristiano. ¿Sí? Y eso me consta. De manera que yo no sé por qué decir entonces, mi querido Javier, que hoy día dan marcha atrás o se revisan su postulado pasado. Bien, la pregunta va dirigida al doctor Bedoya. ¿Puedo? En absoluto. La Constitución de 79 fue una constitución de consenso porque ninguna colectividad tenía fuerza suficiente como para aprobar los artículos. Se requería la mitad más 1. Usted dice que hubo una alianza entre el FOSEP y el PPC. No, don Héctor, está desmemoriado. Nosotros teníamos 26 congresistas y el FOSEP tenía 12. No conformábamos mayoría. No. Mire, la historia lo reconoce. Cuando en vísperas de la instalación de esa asamblea constituyente, Carlos Malpica, conspicuo líder de izquierda, va a buscar a Roberto Ramírez del Villar y le dice: cerrémosle el paso a Aya de la Torre en la presidencia del Congreso y dejémoslo 1 año sentado en una curul como uno de los 100. Y le damos la presidencia de la Asamblea Constituyente a Bedoya. ¿Qué cosa es lo que este último hizo? Convocó de inmediato a todos los congresistas del PPC y les dijo, y les hizo la siguiente reflexión:
Con el APRA tenemos diferencias, pero tenemos en común en que respetamos y convivimos en democracia. Juntarnos con los otros a los efectos de cerrarle el paso a Haya de la Torre es entrar en un suicidio, porque con las izquierdas no vamos a poder sacar una constitución. Y este tránsito que los militares están abriendo de la dictadura militar de 12 años a la democracia no puede fracasar. Y allí acordaron, sin conversar con ustedes, enviar a una delegación encabezada por Ernesto Alaiza y Mario Polar a comunicarle a Haya de la Torre la decisión unilateral del PPC de darle su voto y elegirlo a él como presidente de la Asamblea Constituyente como reconocimiento a un hombre que puede discreparse o no de sus ideas, había dado su vida y íntegramente su vida al país. No hay entonces ese entendimiento que usted dice entre el PPC y el FOSEP. Que nosotros hemos reclamado ser los autores de lo medular, sí señor, porque la gran pugna ideológica de ese entonces, que ya la gente olvida, era entre el socialcristianismo y el comunismo. Y mientras todas las izquierdas querían una constitución copia del Soviet, copia de las constituciones de los países de la cortina de hierro, la gran lucha ideológica está contenida en el artículo 1 de esa constitución, como en su preámbulo, en donde se establece la primacía del ser humano sobre el Estado, como eje central de todo quehacer de la humanidad y del Estado. Y en consecuencia el Estado al servicio del hombre, y no como los comunistas pretendían, el hombre al servicio del Estado. La economía al servicio del hombre, de todos los hombres, y no como los comunistas pretendían, el hombre al servicio de la economía. Es allí donde radica lo medular y de lo cual se desprende después todo lo demás. Que tuvimos una activa participación en lo que era, por ejemplo, el sistema bicameral, tarea que fue desarrollada por Roberto Ramírez del Villar, introduciendo una serie de modificaciones que no existían, como por ejemplo la delegación de facultades legislativas, la creación de la comisión permanente en época de receso, todo el capítulo de derechos humanos hoy en día vigente. ¿Quién fue el autor? Mario Polar Ugarteche, del PPC. Correcto, yo creo que de este pasaje brillante e histórico vamos a la pregunta ahora de Carlos Castillo. Siempre bueno recordar la historia, ahora en el presente, Carlos Castillo. Yo voy a una pregunta puntual sobre un problema actual, endémico en el Parlamento, que los grupos políticos de los tres aquí presentes, nuestros tres invitados lo han sufrido, es el transfugismo, ¿no? Yo quería preguntarle a los tres, ¿no?, ¿qué mecanismos, qué medidas están adoptando para evitar que la bancada de la Alianza por el Gran Cambio se mantenga unitaria, una sola, o solamente el acuerdo es por las elecciones? ¿Se van a quedar, van a seguir siendo el sancochado, el sancochado político hasta el final, hasta el 2016? ¿O cuáles son las perspectivas? La respuesta, 2 minutos cada invitado. Bien. La primera cosa, los 4 grupos o partidos que conforman la Alianza por el Gran Cambio hemos pensado desde un principio en que esta alianza no es solamente una alianza electorera, solamente para pasar la valla o lograr el poder, sino que es una alianza de gobierno, porque las propuestas que se están presentando en el plan de gobierno no son para 5 años, es para 10, 15 años adelante, y por lo cual tiene que haber estabilidad, tiene que haber persistencia en el tiempo, porque tenemos una misma visión de país, y a pesar de que ideológicamente puede haber diferencias entre un partido y otro, sin embargo, en cuanto a esa visión de país y lo que se tiene que hacer, hay una total coincidencia, y eso es lo que nos une. Doctor Bedoya. El transfugismo, en lo que a nosotros se refiere, creo que es muy difícil que se dé por una sencilla razón. A diferencia de otras colectividades que primero buscan quién es su mascarón de proa en torno al cual se aglutinan, esta alianza ha sido formada en base a ideas propuestas por Pedro Pablo Kuczynski en su obra Perú, ahora o nunca, que es con lo que concurrió ante los diferentes partidos que integramos la alianza y dijo, esto es lo que propongo, y después de revisarlo dijimos, adherimos a esto. No estamos entonces en el seguimiento a un hombre, sino a una idea, es la fidelidad a las ideas. Ahora, usted quiere realidades. ¿Qué cosa proponemos frente al transfugismo, que es un fenómeno que se repite?
Yo diría dos cosas. Primero, la inmediata eliminación del voto preferencial, nefasto sistema que atenta contra los partidos. Si usted verifica bien, el transfugismo nace en el Perú desde el momento en que se instaura el voto preferencial, en que la gente cree que llega no por el partido que lo trajo, no por los programas que ese partido representa, sino por su linda cara. Y en consecuencia es un sistema perverso, en donde quien tiene más dinero para hacer más y mejor propaganda tiene más opción de salir de quien puede estar más capacitado pero que carece de recursos. Esa es primera medida y podríamos ahondar más en todo lo que usted quiera, porque además es un sistema que ni siquiera se utiliza. Revise usted todas las elecciones anteriores y verá que desde que se instauró el voto preferencial, menos del 50% de los electores utilizan el voto preferencial. En consecuencia, eso es lo que es más democrático, cae de por sí. Y segundo, y con lo cual concluyo, ¿qué es lo que se puede hacer? Establecer que las curules corresponden a los partidos y no a las personas. Y en consecuencia, parlamentario que se quiere mudar, pues se va a la calle, porque esa curul corresponde al partido y no a la persona que temporalmente lo está utilizando. Lucho Ibérico. El esfuerzo que 4 partidos políticos estamos haciendo para confluir en Alianza por el Gran Cambio es un esfuerzo democrático ante algo que ustedes estaban comentando hace un momento, la enorme dispersión de partidos políticos que está viviendo nuestra democracia y que nos afecta. Estos 4 partidos nos hemos acercado, nos hemos integrado en torno a propuestas, en torno a planteamientos. Y este esfuerzo va a continuar. Queremos confluir para en el futuro, ojalá más adelante, podamos hacer una sola cosa. En cuanto al transfugismo, coincido con Javier en que es el hijo del voto preferencial. Yo también estoy de acuerdo en que hay que acabar por el voto preferencial en la medida, sí y solo sí, la democracia interna en los partidos políticos se fortalece. Hay 2 tareas que hacer entonces ahí. Primero, deshacernos de esta figura del voto preferencial, pero paralelamente mejorar la democracia interna de los partidos políticos. Y en efecto, en este Parlamento consideramos que hay que hacer prevalecer el derecho del partido sobre las curules a el derecho individual de cada persona sobre esa curul. Y estoy de acuerdo en que el tránsfuga o la persona que se retira de esa organización política, pues se va a su casa. E incluso, ¿no? Muchos dicen, no, pero si yo me alejo del partido, porque el partido cambia y yo no estoy de acuerdo, ¿por qué me voy a ir a mi casa? Bueno, justamente porque ese es un acto de conciencia, tú demuestras que estás actuando en función a tus principios y a tus ideas y que mejor estás en el llano que estar dentro de ese partido que supuestamente ha traicionado sus principios y sus ideas primigenias. Entonces ahí estamos en total coincidencia, creo, los integrantes de la Alianza por el Gran Cambio. Una repregunta, Sí, Carlos. una pregunta bastante puntual para cualquiera de los 3. ¿Esa unidad se va a mantener a pesar de que Pedro Pablo Kuczynski no gane la presidencia? Porque lo que hemos escuchado inicialmente en el preámbulo de la respuesta es que ustedes tienen un plan de gobierno, unos ideales que piensa ejecutar Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué sucede en el terreno de que no gane? ¿Se va a mantener esa sólida bancada? Le pregunto eso ¿por qué? Porque ya no ha habido experiencias justamente con el PPC, ¿no? El tema del Fredemo, que cuando Vargas Llosa pierde, los 3 partidos comenzaron a dispersarse, ¿no? El PPC por un lado, Acción Popular por el otro, y el Movimiento de Libertad por otro. Y recientemente, ¿no? con Unidad Nacional, que apenas Lourdes Flores pierde, Solidaridad Nacional se aparta, ¿no? Y los parlamentarios del señor Castañeda comienzan a formar, comienzan a acercarse y comienzan a votar de manera diferente a ustedes, los del PPC, ¿no? ¿Se va a mantener pese a los resultados de las elecciones esta unidad? ¿Quién respondería? Ya que me aluden directamente, permítame esta vez empezar yo con la respuesta. De su propia exposición se desprende que no es el PPC el que ha roto esos entendimientos y se ha separado de la alianza, sino los socios que hemos llevado. En consecuencia, la línea, la conducta, la seriedad del PPC está incólume. Somos personas de palabra. Segundo, puede ser